Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Cava, que una vez más, y ahora verán por qué lo digo, va sobre el tema de la polarización, que es un tema que desde la Fundación Felipe González nos preocupa y nos ocupa, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Hace justo un año, un poquito más de un año, porque creo que fue en marzo del 22, tuvimos también una sesión sobre polarización con Miriam Juan Torres y toda la gente de More in Common, que nos presentó toda una serie de estudios que habían hecho sobre la polarización en España, ¿no? Y hoy, un año más tarde, venimos aquí con Luis Miller, lo digo bien, Luis Miller, a la cordobesa, no Luis Miller, Luis Miller, que nos va a hablar sobre el libro que acaba de publicar, que se llama Polarizados, que también analiza la polarización en España, ¿no? A esta charla sobre su libro que nos va a hacer hoy Luis, le acompañan el presidente de la Fundación, el presidente González y Lucía Méndez, una periodista que no hace falta tampoco que les presente a todos ustedes, una periodista con muchísima experiencia del mundo, que aunque ahora mismo no la ven, está por varios problemas de conexión entrando ahora mismo en el panel. Como les decía, nos preocupa porque realmente es bastante insólito que en cualquiera de los estudios de medición de la polarización, España aparezca como uno de los países más polarizados del mundo, ¿no? Hay incluso estudios que dicen que España es el país más polarizado, otros que nos dicen que es el segundo. En todo caso, uno de los más polarizados del mundo, y creo que es interesante porque todos sabemos que los países, sin poner al consenso en este altar ni nostálgico ni nada de todo eso, pero sí que es verdad que es muy difícil cuando no hay consenso alrededor de ciertas políticas, es muy difícil, ¿no? que las políticas sobrevivan más allá de quien nos gobierne. Y todos sabemos también a la vez que para que estas políticas perduren y sean, digamos, una ganancia del conjunto de la ciudadanía y por tanto puedan persistir, es importante que sean fruto de un consenso que va más allá del consenso político, que sea un consenso social, ¿no? Y por tanto, insisto una vez más que es un tema que nos preocupa. Por ello, Luis, si te parece, yo te pasaría directamente y sin mucho más preámbulo la palabra a esta nueva sesión Cava. Yo no sé si tú lo sabes, Luis, pero Cava es una planta que reduce la ansiedad. Elegimos este nombre justamente para tratar de tener debates que van más allá del ruido de la actualidad, que van más allá del titular y que nos permitan con una cierta serenidad poder hablar de una serie de temas como el que abordamos hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos y nada, te doy la palabra. Muchas gracias a la Fundación Felipe González por organizar esta conversación y desde luego a su directora, a ti, a Rocío, y a su presidente Felipe González y a Lucía Méndez por participar. Para mí es un placer porque sois tres personas que habéis pensado mucho en esto y además estáis llevando una labor muy importante en organizar debates en torno a este tema. Bien, Polarizados es un ensayo en el que intento ordenar un poco todo lo que se está escribiendo sobre polarización en los últimos años, con un foco en España, pero también comparándolo con otros países. Y claro, lo intento ordenar porque una vez que la palabra polarización salta a los medios de comunicación, incluso al lenguaje de la calle, pues ya un poco pierde, por una parte, pues todo el mundo tiene como una idea de lo que se quiere decir, pero por otra parte, pues un poco cada uno al mismo tiempo entiende algo distinto. Entonces yo sentía la necesidad de primero ordenar ese debate y por algún sitio habría que empezar. Y en mi caso, en vez de empezar de un modo, pues digamos, más académico de ordenar, también en el libro intento responder qué es la polarización, los distintos tipos de polarización, pero sobre todo la pregunta por la que empiezo y que me gustaría lanzar directamente aquí en el debate es, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y en el cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, a esta última legislatura tan polarizada, sobre todo en la política nacional, yo parto sobre todo desde la crisis del 2008. Yo creo que, me adelanto un poco, yo creo que efectivamente la polarización se hace, es decir, es una estrategia que siguen los partidos políticos, una estrategia política y como no puede ser de otra forma, es una estrategia para
para conseguir votos, y es una estrategia que pretende movilizar los tuyos y en la medida de lo posible también desmovilizarlos de enfrente. Pero en España y en otros países de nuestro entorno se empieza a dar, sobre todo en los últimos 10, 15 años, porque se dan unas condiciones también sociales para ello. A partir del año 2008, con las dos crisis económicas que hubo en ese momento, se crean unas condiciones muy malas desde un punto de vista económico y social, un incremento muy importante del desempleo, la desigualdad, los niveles de riesgo de pobreza, incluso de pobreza severa, y esto hace que se tenga que dar respuesta a ese tipo de condiciones, y ahí es donde en España, una vez que vamos saliendo de la parte más dura de esa crisis, pero de nuevo hablo de España, pero hay procesos muy similares en otros países europeos y americanos, conforme vamos saliendo de esa crisis, la respuesta es ideológica. Es decir, en un primer momento hay una movilización muy importante por parte de la izquierda que cuestiona el sistema político de una forma que no se había cuestionado hasta ese momento. En España, desde 2008, por resumir muchísimo, vivimos 3 décadas donde hay un cierto crecimiento económico sostenido, donde hay una transformación importante del país, hay una idea de progreso, y este shock tan fuerte de esa crisis pues crea las condiciones para que primero sea una izquierda que con frases como el no nos representan, lo llaman democracia y no lo es, o dónde está la izquierda al fondo a la derecha, propone abiertamente polarizarnos. Es decir, hay una llamada hacia una vuelta hacia una mayor presencia de la ideología en el discurso público. Más tarde, años más tarde, con todo lo que sucede en Cataluña y un poco la reacción por parte de la derecha, también tenemos un cuestionamiento muy importante del sistema por parte de cierta derecha. Entonces eso es lo que nos hace llegar a esta legislatura en una situación en la cual, digamos, tanto la extremo izquierdo como derecho del espectro político ha decidido, y sus líderes, emprendedores políticos, han decidido polarizarse. Y esto es interesante porque esto pasó también, cuando uno lee la polarización en Estados Unidos, también fue así. De hecho, hay un magnífico libro que se llama Los polarizadores, que ha analizado esto en Estados Unidos durante décadas. Yo creo que en España también hubo, y ha habido, y hay polarizadores que a partir de una situación donde la población está sufriendo y donde nos cuesta un poco saber hacia dónde queremos tirar, deciden tirar por la calle en medio, diríamos en mi tierra, deciden polarizar. Bien, esto ha pasado en otros sitios, ha pasado durante estos años en el Reino Unido con el Brexit. Desde luego un ejemplo clarísimo de polarización de la sociedad es el proceso independentista de Cataluña, y ha pasado en países, en Argentina la llaman la de grieta, en Chile, en Brasil y desde luego en Estados Unidos. Ahora, una cosa que nos confunde a veces es que hay dos procesos que se sobreponen. Y voy a hablar un momento del caso americano muy rápido porque se ve de forma muy clara. O sea, en Estados Unidos, después de la crisis del 2008, también hay un proceso muy importante de lo que llamamos polarización ideológica, es decir, el partido republicano se va hacia la derecha, con el Tea Party y otros movimientos. El Partido Demócrata se va hacia la izquierda y surgen líderes como Sanders y otros donde hay una mayor diferenciación ideológica, pero es que después llega Trump y lo que supone es otro tipo de polarización distinta, que es más identitaria, que es más los buenos contra los malos, nosotros contra ellos, y entonces en todos los países esta distinción, que en Estados Unidos está mejor estudiada y que se entiende relativamente bien, está pasando lo mismo. Al mismo tiempo que estamos viendo un proceso de propuestas más ideológicas, menos centradas por parte de los partidos, estamos viendo un proceso de refuerzo de las identidades y de confrontación a nivel político. Bien, mi tesis central es que esas condiciones materiales de las que hablaba dan la respuesta que se le da desde los partidos políticos españoles y en otros países son estrategias divisivas.
Es decir, estrategias de establecer claramente quiénes son los míos, quiénes son los otros, y de propuestas políticas, ideológicas, que ya no van dirigidas al conjunto de la población, ya no van dirigidas a vamos a hacer pues un nuevo sistema público de lo que sea que valga para esta legislatura, la siguiente y demás, sino propuestas mucho más restringidas, ¿no? Entonces, de esa forma, esas propuestas más restringidas por parte de los políticos, también por parte de los medios de comunicación alineados con los propios partidos políticos y por parte de otros sectores de la sociedad, nos llevan a una sociedad donde es cierto que se produce desde arriba hacia abajo, pero donde empezamos a ver ya cómo la población está cada vez más polarizada en torno a muchas creencias, preferencias, incluso comportamientos. Y esto es lo que hemos visto a lo largo de varias décadas en otros países y es lo que yo creo que se está dando en este momento en España. No estamos en un nivel de que a nivel ciudadano la polarización sea extrema para nada, pero sí que estamos en un proceso en el que esta polarización como estrategia de los partidos está calando cada vez más en la sociedad. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de polarización? Bueno, hay una visible, que es esta, a lo que le llamamos crispación, los malos modos en la política, el enfrentamiento que vemos sobre todo en el Congreso de los Diputados, pero hay dos más que a mí me preocupan mucho. Uno, ya lo he comentado, que es la polarización ciudadana. Tenemos muchos estudios que muestran que la exposición continuada a campañas electorales y la retórica de los propios líderes hace que la ciudadanía se polarice. Y claro, en España nos hemos acostumbrado a que desde el 2014 pues cada año hay prácticamente una elección que interpretamos de una forma como definitiva, da igual que sea la elección europea, catalana, madrileña o que sea nacional, pero estamos prácticamente a una o más de una elección cada año y eso hace que la confrontación esté todo el día en los medios de comunicación. Y una última, he dicho, la crispación, esta polarización de la ciudadanía como consecuencia de la polarización de los propios partidos, y una última que a mí me preocupa más que todas y es la que menos se ve, y es, bueno, vemos el bloqueo en el que estamos en muchas instituciones, por ejemplo, del Poder Judicial y en otras, pero sobre todo a mí me da la sensación que la polarización en España y en otros países lo que nos produce son costes de oportunidad. Es decir, lo que nos produce sobre todo es la incapacidad de llevar a cabo no leyes por parte de un gobierno concreto, que de esas vemos muchas, sino cambios estructurales y propuestas que duren más allá de una legislatura. Yo creo que sobre todo lo que menos nos estamos dando cuenta de la polarización es que y de ese enfrentamiento, de ese bloqueo y no acuerdo entre los partidos, es que nos estamos perdiendo oportunidades en un momento que por ahí empezaba, que realmente necesitamos por todas las transformaciones que se están dando en los últimos años. Y ya para terminar y dar paso al debate, yo creo que realmente una vez que creo que este tipo de procesos son relativamente imparables, el hecho de que, como hemos visto en otros países, la polarización política partidista esté todos los días en los medios hace que la ciudadanía cada vez esté más polarizada y entonces nos estamos enfrentando a una sociedad que es mucho más diversa ideológicamente y que tiene y que donde vemos todos los días propuestas sobre la mesa que son mucho menos centradas y mucho más en los extremos de lo que lo veíamos hace algunos años. Por tanto, yo creo que, y con esto termino, hay que darle una vuelta a cómo organizamos nuestras instituciones para un país que creo que hoy en día es mucho más diverso ideológicamente y que tiende más hacia los extremos. Y bueno, que tengamos propuestas ideológicas como más fuertes, yo diría que no es ni bueno ni malo, es simplemente tenemos que vivir con ello. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por esta introducción a tu libro. A mí me gustaría darle la palabra ahora al presidente González, que además de ser presidente del gobierno durante 14 años, creo, ¿no?, que le podríamos resumir casi como el opuesto de un polarizador, ¿no? Implementando de manera bastante
competente, perdonad por la expresión, un programa político, ¿no? Pero claramente desde la centralidad y haciendo que esto fuera una conquista, ¿no? En las aplicaciones de este programa de todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría darle la palabra al presidente, que pudiera hablar desde su experiencia y también de lo que está viendo hoy, y seguidamente a Lucía, ¿no? Porque yo creo que has citado también en tu introducción que esta polarización, ¿no? O estos polarizadores, ¿no? Tienen un altavoz muy potente hoy en día, que son las redes sociales, no lo olvidemos, pero también los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y también este cambio en los medios, si son causa, consecuencia, acompañantes, ¿no? De este proceso, creo que es una reflexión importante, porque todos sabemos que son una parte fundamental de la democracia. Así que, sin más, yo, si os parece, le daría primero la palabra al presidente y a Lucía, y luego, si nos queda tiempo, pues abrir un debate entre todos. Presidente. Bueno, gracias, Luis. Vamos a ver, como uno no coincide plenamente ni deja de coincidir, pues todos los elementos que pone sobre la mesa son elementos que uno puede ver, están ocurriendo. Entonces, uno trata de buscar cómo se puede vivir en una política que no tiene historia, que no cuenta con la historia, pero que no cuenta con la historia incluso en los partidos tradicionales. Si fueran en los nuevos partidos, se reinventan la historia. ¿Cómo se puede hablar de ideología sin que la ideología sea una estructura de ideas? Por ejemplo, cuando alguien dice que está contra la extrema derecha, que las políticas son de lucha para evitar que la extrema derecha llegue al poder, no sé cuánto y tal, uno tiende a creérselo. Pero cuando las cosas que hacen son cosas funcionales para que crezca la derecha y la extrema derecha, lo podría decir al contrario, pero lo digo desde el campo en que lo veo, de cómo se puede ser de izquierda siendo funcionales a que gane la derecha. Es un descuido, es una forma de ver la vida. Esto de la ideología sin ideas, como un cascarón vacío que te sirve para defenderte en una especie de búnker, y dice todo lo que está fuera de este búnker es despreciable, ¿no? Esa ideología sin ideas tiene un vuelo cortísimo. El peor de los efectos es que contagia al espacio de centralidad, a lo que podríamos llamar las fuerzas políticas que han representado la centralidad. A mí me da igual el debate del que se trate, porque todos se tratan de la misma manera. Hoy estamos hablando de la sequía, es decir, alguna cosa que es episódica, que ya estaba en los discursos permanentes de Franco, la pertinaz sequía, y la gente no plantea el tema hablando de cuántos recursos hídricos tenemos y cómo los usamos. Y hasta que no nos aclaremos en eso, todo el lío de Doñana es un pim pam pum. No de Doñana. ¿Qué pasa con Doñana? Lo que están proponiendo es un disparate, sí, pero habría que entrar en más detalle. Fraga ya propuso en su día, hace ya mucho tiempo, que hubiera una autovía que conectara Cádiz con Huelva, pasando por encima de Doñana. Y por tanto, digamos, urbanizando todo eso. Antes ya habían propuesto sembrarlo de eucalipto todos. En la época del franquismo. Y curiosamente, los que defendieron a Doñana contra eso no eran la gente de izquierda, que no existía como actividad, ni los ecologistas, eran los propietarios, digamos, herederos de... Bueno, pero todo se banaliza. Es terrible, ¿no? Dice, nosotros hemos hecho ya varios intentos de que se entienda cuando hablamos de los incendios de qué hablamos. Entonces yo voy a dar algunas cifras, no ahora, cuando corresponda, sobre cuántos CO2 hemos emitido a la atmósfera por los incendios forestales del año pasado en España. ¿Cuántos volcanes hemos puesto en erupción, además de la destrucción del territorio, etcétera? Eso no se plantea así. Se plantea de una manera bastante liviana. Digamos, no se cuenta con los agricultores y los ganaderos, que no digo que tengan toda la razón, sino que hay que contar con ellos. Se cree que defender el territorio es abandonarlo, y la respuesta que te da la naturaleza es que los territorios abandonados, para entendernos, protegidos, tienen mucha más cantidad de incendios y son más devastadores que los terrenos, sobre todo sobre los que todavía
actúa el ser humano. Entonces, verás, yo creo que la polarización es política y va hacia abajo. Por ejemplo, el problema del Brexit es un problema de una necesidad sentida de abajo arriba de la sociedad británica, no. Es una política absolutamente populista que arrastra a los conservadores primero y a los laboristas después. Recuerdo las frases de Thatcher, es lo malo que tiene ser viejo y haber vivido mucho. Decía, yo trato de frenar este proceso de integración, pero jamás me apearé de este tren. Nunca sacaré a Gran Bretaña de Europa. Y la señora Thatcher no era una criatura, y eso lo decía cada vez que nos reuníamos. Y claro que discrepábamos. Por tanto, ¿qué hay detrás de la pérdida de la dimensión histórica de nuestro proyecto como país? La banalidad, el desconocimiento de una realidad con la que tropezamos cada día. Y el otro día lo comprobamos, que fue interesante, en la presencia del Lisboa en 50 años de la fundación del Partido Socialista, en homenaje a Mario Soares, esta historia, que era lo que pasó. Y cómo ahí está creciendo una fuerza política polarizadora, como hasta el extremo, como está ocurriendo en los bloques clásicos de Argentina desde hace algún tiempo. Aparece Milei y rompe con todo. Dice, no necesitamos educación, no necesitamos sanidad. No necesitamos... Y hay mucha gente que se va a ir con este tipo. Hoy se teme que pase a segunda vuelta para las elecciones de diciembre. ¿Hasta qué? Va a llegar el momento en que, claro, esto que es típico de las posiciones de izquierda y de derecha, absolutamente populistas, vacías de contenido ideológico en el sentido serio de la ideología con contenido de idea, con una arquitectura de ideas, y desde luego vacía de memoria o de conocimiento de la historia. Las dos cosas la desprecian porque son actuales, súper actuales. Suben como cohetes y caen como piedras, pero mientras tanto hacen un daño irreparable que trata después de recuperarse muchos años. Por tanto, vamos a ver. ¿En qué coincido plenamente? En realidad, el caldo de cultivo de la polarización, que alimenta la polarización, es el sentimiento de desigualdad. Primero, la realidad de la desigualdad. El modelo económico en el que estamos viviendo no redistribuye el ingreso de manera razonable. Por tanto, concentra mucho el ingreso y en la gente, por ejemplo, progresista, por identificarlos de alguna manera. La gente progresista se olvida de que la lucha contra la desigualdad es previa y transversal a todas las peleas culturales que estamos dando. Y cuando uno lo confunde, como ha pasado en Chile, pues ofrece una constitución como la que han ofrecido y la gente dice, oiga, que no queríamos eso, que lo que queríamos es que se redistribuyera el ingreso de una manera más razonable. ¿Quién ha votado más en contra de la Constitución? Teóricamente las minorías más favorecidas, como pasa con los indígenas del sur, que hasta el 78% han dicho que no. Oiga, no me ayude, como decía algún día de la ley del CIES. Yo no quiero ir más lejos hoy que esa reflexión. Primero, hay mucha más polarización de arriba a abajo que de abajo a arriba. Esto me parece evidente. ¿Eso puede ir calando hacia abajo? Desde luego. Pero no creo que haya muchas peleas en la Feria de Sevilla por choques ideológicos de unos o de otros. No sé ni siquiera si la gente va a hablar de ideología en la Semana Santa o en la vez. No, de verdad, no, eso no es, todavía no está ocurriendo. Va a ocurrir. ¿De qué historia venimos? Venimos de la historia de una España polarizada hace 80 años, fuertemente polarizada, pero polarizada de abajo arriba, con la cuestión social, la cuestión territorial, la cuestión militar y la cuestión religiosa. Esas cuatro cuestiones que dividían a España y la enfrentaban. Esa fue la que tratamos de ir resolviendo con la transición. Pero como la transición es un estorbo para la polarización, hay que acabar con la transición. Como diría, con eso termino, como diría Miguel Aguilar, hay quienes prefieren ser nietos de una guerra civil en lugar de ser hijos de una democracia. Y para eso hay que volver a repetir el escenario de la guerra civil y pasar la factura. Yo creo que esto es simplemente una pérdida de horizonte histórico dramática, porque los problemas, los desafíos que tenemos se resumen bien en tu acercamiento.
Aquí hay una desigualdad en la redistribución del ingreso y, por tanto, oye, el modelo es el que es, pero lo que cambian no son los objetivos, es la caja de instrumentos la que tenemos que cambiar. Y los instrumentos se están utilizando apoyados, ayudados por las redes sociales, pero no te engañes, la gente cada vez está más harta de redes sociales, cada vez está más harta de los políticos, cada vez está más harta, lo digo por lúcidamente, del periodismo. Cada vez que vemos un debate, o los 1000 debates en televisión, es un debate de trinchera. De la radio, debates de trinchera, no son debates de reflexiones como las que te digo. Oiga, no hablemos de sequía solo, es bien franquista. Por cierto, no le echo la culpa de nada, entre otras cosas porque yo hice el 30% de los años que estuve de almacenamiento de agua en España. Y me llamaban por eso franquista, porque hacía pantanos y recogía agua. Así que, vamos a ver. Yo creo que tendríamos que denunciar la polarización de arriba a abajo. Creo que el comportamiento de los extremos, sea hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, se basan en el populismo, y el populismo se define de manera fácil, respuesta simple a un problema complejo. Como la respuesta simple no resuelve el problema complejo, hay que buscar culpables. Hay que responsabilizar a alguien de que esa simpleza no se produzca, que es lo que hace Trump todos los días, lo que hacía Bolsonaro. Pero bueno, es que lo hace muchas veces la gente de la izquierda. Esto es la desgracia. Perdón, me pasé de tiempo. No, no, en absoluto, presidente. De hecho, mientras esperamos a Lucía, que me están comunicando que está teniendo, en fin, problemas tecnológicos, que es la cosa del online a veces. Lo lamento por ella, porque querría tener la oreja por lo menos pegada. Claro, seguro. Conociendo a Lucía, seguro que sí. Pero bueno, mientras esperamos a Lucía, que espero que se pueda conectar en este tiempo que queda, me gustaría, Luis, para seguir con este debate, ¿no? Y enlazando un poco a lo que ahora comentaba el presidente. Es decir, muy bien, el origen está en la desigualdad, ¿no? Y en una desigualdad del ingreso y una falta de perspectivas, seguramente, ¿no? De saber... Cuando ahora el presidente citaba que estuvimos la semana pasada en Lisboa en la conmemoración del 50 aniversario del Partido Socialista Portugués, el lema, ¿no?, que tenían era un futuro con historia, ¿no? Diciendo, sabemos de dónde venimos y por tanto sabemos a dónde vamos. Y no es tan fácil siempre saber a dónde vamos si no llevas tu mochila de la historia, con lo que significa cargar una mochila, ¿no? Que es que te pesa más, pero también seguramente te da los alimentos para cuando te cansas, pues poderte alimentar o beber. Entonces, sin casos específicos, tú que has estudiado este tema, Luis, el origen puede estar en la desigualdad, pero si uno ve, digamos, a la mayoría de países de nuestro entorno y hace una estadística de regresión fácil, ¿no? Dice, bueno, países que tienen más problemas en la desigualdad del ingreso y sobre todo en esta cosa aspiracional, ¿no? De decir, bueno, yo puedo aceptar una dureza temporal, pero sé que esto va a mejorar, ¿no? Si analizáramos los países con sus condiciones socioeconómicas y analizáramos el grado de polarización, no estoy segura que nos diera, digamos, una explicación lineal de lo que está pasando, ¿no? O sea, Estados Unidos o España, ¿no?, que estamos hablando de estos dos casos como países muy polarizados, tienen peores condiciones socioeconómicas que las tienen otros países. Estábamos citando ahora el ejemplo mismo de Portugal, ¿no?, que no lo están. Ahí donde encontramos la explicación, porque entonces seguramente la explicación tiene que ver más con el emprendimiento político, que estabas hablando tú también antes, que con las condiciones de origen, ¿no? Es decir, un poco estos estudios comparativos entre países, porque es importante entender las razones y, por tanto, las potenciales soluciones, ¿no? Yo creo que estaría, si nos pudieras explicar un poco más de esto, Luis. Pues sí, la verdad es que, bueno, en el libro le dedico justo un capítulo a este tema. Es verdad que hay una relación entre desigualdad y desempleo y este tipo de polarización afectiva, pero después de darle muchas vueltas, y bueno, y en concreto lo que muestran los estudios es que, bueno, vemos más polarización en el sur de Europa, en algunos países del este de Europa y también en los países anglosajones, y menos en los países
en los países, digamos, del estado del bienestar socialdemócrata que le llamábamos, de países nórdicos. Yo ahí lo que concluyo un poco medio en broma es que al final lo que nos dicen esos estudios es lo mismo que nos decían los estudios en los años 90, y es que hay sociedades cohesionadas y que funcionan, que distribuyen bien los recursos y que funcionan relativamente bien, funciona bien la igualdad de oportunidades, etcétera, y hay sociedades donde eso no pasa, ¿no? Y entonces eso se ha agravado en los últimos, desde el 2008, porque lo primero, Estados Unidos es un caso especial porque ha aumentado mucho la desigualdad de forma rápida, pero es que en España nos pasó en el 2008 en adelante, nos ha pasado en un espacio de tiempo más corto durante la pandemia, y es que cuando tenemos shocks económicos son mucho más fuertes. Y entonces eso pues genera las condiciones para que de nuevo no es que eso genere polarización en la ciudadanía, no lo hace, y no es el tipo de esto, con eso estoy completamente de acuerdo con el presidente, no es el tipo de polarización que existía hace 80 años en España, para nada, pero sí que crea las oportunidades para establecer discursos, relatos que polarizan a la sociedad. Para mí, durante todo el libro, esa es la tensión que creo que se está dando en todos los países. Hay unas condiciones, hay unos perdedores de todos estos procesos que son apelados por parte de estos emprendedores políticos, y creo que ahí es donde está. O sea, a nivel general, respondiendo a tu pregunta, Rocío, sí que hay esa relación, pero hay una relación, la misma relación que hemos visto siempre, es decir, cuando los sistemas, sobre todo de bienestar, funcionan mejor, pues tenemos, al menos hay menos caldo de cultivo para estas estrategias polarizadoras. No sé, Luis, verás. Perdona, ¿se puede interrumpir? Vamos a ver. Por supuesto. Vamos a ver, en el ejemplo de España o de Estados Unidos, yo creo que dedica un cierto tiempo para ver aquello que llamábamos mileuristas, de modo despectivo, a comienzos del 2000, cuando íbamos a entrar o estábamos entrando en el euro, que el mileurismo era, no se puede ir con 1000 euros. ¿Cuántos mileuristas en términos de capacidad de compra hay en el año 2023? O sea, 23 años. No hablo de 2008, 2023. 2008 agrava la crisis. Yo tuve un problema en 2008, curioso, aparte de que me encargaron un informe sobre el futuro. Y me pidieron que participara en la campaña, que se precipitó la campaña electoral y tal. Mi preocupación, que no ha desaparecido hoy que os hablo, es que yo no iba a hacer la campaña que estaba preparada, sino que iba a hacer lo que yo veía y decirle a la gente lo que estaba viendo venir. Cuando hice el informe sobre Europa, en Europa nadie me compraba la idea de que no podíamos hablar del futuro de Europa, horizonte 2020-2030, sin hablar de la crisis. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba autoengañándose diciendo que la crisis iba a durar 1 año o 2 años, empezando por España. Y la crisis fue devastadora en 2008. Fue devastadora por la pandemia. Pero dentro de esos problemas, con Bill Clinton tuve esa discusión muchas veces. Bill Clinton no podía hacer políticas redistributivas. Su margen de maniobra, bueno, lo que podía haber hecho hubiera sido la sanidad, no se lo permitieron hacer, pero su margen de maniobra, ¿por dónde salió? En la redistribución, por las hipotecas basura. Todo el mundo tiene acceso a la vivienda y nos metió en la crisis de las hipotecas basura. Y este no es un problema del 2008, es un problema de la incapacidad de redistribuir el ingreso en un modelo económico, tecnológico, completamente nuevo, en el que no somos capaces de tener el instrumental adecuado para mantener los objetivos, corrigiendo los elementos instrumentales para llegar a eso. Por tanto, me gustaría decir, en 2008 empezó nuestra tragedia. Pero si te digo, veamos cuál era la capacidad de compra del tercio de la población de clase media o de clase trabajadora, lo que quieran llamar. La capacidad de compra hace 23 años. ¿Y cuál es la capacidad de compra hoy? Eso es lo que quiero saber.
porque la desigualdad está ahí. Es decir, ¿cuánto tenemos que deflactar el ingreso de 1.050 euros, de 1.100 euros, de lo que sea? ¿Cuánto tenemos que deflactarlo? ¿Y en qué situación de desigualdad estamos? Claro. Mira que yo hay cosas que veo muy críticamente respecto a López Obrador. Pero hay una cosa en que ese tipo pues, acierta, da en la diana. Dice, si nos distraen en la lucha contra la desigualdad, perderemos. Dice, es muy elemental, ¿eh? Después tiene 1000 truculencias, lo conozco bien. Pero dice, es verdad, si la centralidad de la pelea no es la lucha contra la desigualdad, en la lucha, por tanto, una mejor redistribución del ingreso, estaremos haciendo una constitución chilena que están rechazando los que la reciben supuestamente beneficiados por estas guerras culturales. Precisamente, sí, yo creo que en eso estoy completamente de acuerdo, que por eso se da en dos fases, ¿no? Por una parte hay la ausencia de confrontar el problema central, que estoy completamente de acuerdo, la desigualdad tanto real como percibida y en expectativas con respecto a lo que digamos, generacionalmente se aspira, ¿no? Entonces, ante la ausencia de confrontar ese problema es donde surgen estas estrategias polarizadoras que tiran de, digamos que son estrategias fáciles. Y de hecho, una de las cuestiones que yo también trato es que yo lo comparo bastante con el mundo de la publicidad, en el caso de las empresas, etc. Es decir, es una forma fácil de apelar a los sentimientos, a las emociones y de entrar en una serie de batallas que no son, por supuesto, las centrales de los problemas que tenemos en la sociedad, pero es que, dicho de una forma muy rápida, estos problemas centrales hoy en día, quizá también antes, son muy difíciles y entonces muchos partidos políticos han optado por estrategias que son fáciles y rentables a corto plazo. Son rentables a corto plazo. Una de las cosas que vemos continuamente es que la polarización mantiene la participación electoral alta y eso hace, y las personas más polarizadas tienen más propensión de ir a votar, y eso hace que ha sido la estrategia que se ha encontrado, que se ha buscado en un momento en el cual estaba empezando a ver una desafección muy importante por parte de la ciudadanía. Justo antes de la llegada de todos estos nuevos partidos en España, se dan los puntos más altos en las encuestas de personas que dicen que no van a votar. En el año 14 llegamos a un punto en el cual, si en ese momento hubiera habido elecciones y no hubiera habido nuevos partidos, etcétera, etcétera, la proyección es que el 50% no iba a votar. O sea, son estrategias fáciles de seguir manteniendo, yo a veces digo, seguir manteniendo al votante a tono, ¿no? No mirando aquellos aspectos centrales que tienen que ver sobre todo con cuestiones económicas y materiales para los que hoy en día no hay respuestas solventes. Un poco esa es la tesis central. Es decir, hay que seguir compitiendo electoralmente en un momento en el que la confrontación sobre el problema central del propio país, bueno, de muchos sistemas democráticos, no es nada simple. Sí, tienes razón, pero verás, la gente sigue respetando o respeta más la ciencia de lo que la ha respetado nunca. Al mismo tiempo que irrespeta la política, incluso los medios de comunicación están cayendo, las propias redes sociales están sufriendo la falta de credibilidad. Bueno, entonces, al mismo tiempo que ocurre, la gente cree que un diagnóstico científico pesa y se apunta al diagnóstico científico para entenderlo. He hablado con rectores universitarios y tal, que bueno, hay una crisis de élites. Por ejemplo, veamos en América Latina. ¿Cómo es compatible que un país como Perú, que lleva 20 años, más de 20 años ya, creciendo al 7% acumulativo, tenga la misma estructura de desigualdad que tenía hace 20 años? ¿Cómo es posible que los sucesivos muchos presidentes de izquierda, de derecha, de lo que quieran, que hayan pasado por ahí, además de las tragedias de corrupción y de las cárceles, ahora va Alejandro Toledo ya extraditado a Estados Unidos, etcétera, en cualquiera de los liderazgos, ¿cómo es posible que termine
la gestión de un presidente que ha hecho crecer a su país al 7% durante todo el periodo, con menos apoyo popular que el crecimiento de la economía, que parecía una ecuación firme siempre, ¿no? Que hace crecer la economía. Esto también ha desaparecido. Por tanto, ni siquiera es un problema de cantidad de crecimiento. El problema es que no hemos dado con la clave de que hemos dado, ni se ha estudiado. La clave de cómo se redistribuye el ingreso de manera que se dignifique el trabajo y la participación de los seres humanos. Quiero decir que eso se resuelve solo con una revolución de salarios, no. Si no va acompañada de elementos de productividad, de competitividad, de compatibilidad con otras cosas, no servirá. Pero es que no se está debatiendo eso. Repito, es que eso no es lo que se debate. Lo que se están debatiendo son cosas muchísimo más concretas, que despistan más y que no llevan nunca al centro. Por eso algunas veces hago esta reflexión. No, ¿usted por qué se llama de izquierda? Y dice que los socialistas son social traidores y toda esta historia, si todo lo que usted hace es funcional a la derecha. Es decir, no hay nada más de izquierda que no ser funcional a que gane el otro. Pues esas políticas son funcionales para la derecha. Es una cosa fantástica. Al revés también sirve. Lo que decía antes del debate de Doñana, al revés también sirve. Doñana quisieron llenarla de eucalipto en la época de Franco. Además, Fraga quiso hacer la autovía. Pero ¿por qué no se acuerdan de eso en el debate? Y hay que menospreciar por eso a Fraga. No, no, no. Él creía en eso. Creía que lo que importaba era el desarrollo y que Cádiz quedaba muy lejos de Huelva. Que había un camino más corto que era atravesar Doñana. Con lo cual hubiéramos perdido para siempre Doñana. ¿Qué importancia le damos a Doñana? También se puede debatir. Fíjate, las grandes reservas que tenemos naturales, de la red Natura en España, etc. No voy a entrar, me engancho con eso. Las grandes reservas que tenemos tienen orígenes históricos preciosos. Nadie se lo plantea, por eso estamos haciendo políticas sin historia. El origen histórico de sitios como los de Doñana son los duques de Medinasidonia, que tenían todo el territorio. Pero otro de los territorios, la isla de Cabrera, que estaba usada desde el punto de vista militar y por tanto no se podía hacer nada. No se llenó de cemento y de lo mismo que pasa en la costa de Cádiz, a diferencia de la costa de Málaga. Bueno, por tanto, repito, si alguien es de derecha y lo que hace es funcional para que ganen los otros, dan las gracias y ya está. Pero si alguien se llama de izquierda, y más de izquierda que estos social traidores que no sirven para nada, que es muy frecuente ese insulto, se dice cada día más. Y gracias a nosotros se ha hecho por primera vez en la historia subida del salario mínimo. Claro, y el Sistema Nacional de Salud se ha hecho gracias a ellos, y la educación obligatoria hasta los 16 años. Todas esas cosas han hecho estos que llegaron ayer y que desaparecerán hoy o mañana. ¿Lo sustituirán otros? Seguramente sí. Seguramente, porque los partidos de la centralidad no se hacen cargo de su función, de la función del espacio de centralidad. Le digo, por eso me recordaba el debate con Clinton. Es decir, oye, vamos a ver, nos has metido en el lío de las hipotecas basura porque es la única manera que has encontrado de hacer que la gente crea que se está redistribuyendo el ingreso. Entonces no tiene absolutamente ninguna garantía. Tienen una casa, miles de hipotecas repartidas por todo el mundo, hundiendo fondos de pensiones y no sé cuánto y tal. No encuentran el mecanismo de redistribución de ingresos. El primer factor, además, lo digo también por el mundo de la empresa, el primer factor de sostenibilidad de este modelo es encontrar un mecanismo de redistribución del ingreso que dignifique las relaciones sociales. Si no, todo se irá al garete. Uy, lógicamente se lo perdió todo ya. Sí, Lucía. No te veré un día. Más vale tarde que nunca, pero hemos tenido algunos problemas tecnológicos, pero Lucía, aunque sea ya en la recta final, nos puede acompañar y dar su opinión, Lucía, sobre, bueno, que estamos debatiendo evidentemente sobre el por qué estamos tan polarizados, por qué además tanto en nuestro país.
y el reflejo que tiene esto en los medios de comunicación, ¿no? Y nos gustaría que una periodista con tanta experiencia como tú nos pudiera dar su opinión y entrar en el debate, insisto, aunque sean 10 minutos, en los 10 minutos finales. Pues primero lo siento mucho, de verdad, presidente Luis, gracias Mónica, Rocío, yo creo que hasta que la inteligencia artificial no ingrese en el cerebro natural, seguramente estas cosas a mí me van a seguir pasando. Así que oye, felicidades a los que nunca, siempre los conectáis fenomenal en esto del webinar que, en fin, que yo no entiendo nada, vivo en mi mundo analógico y realmente, ahora no me voy a poner nerviosa, ¿eh? Voy a decir que el libro de Luis es un libro muy interesante y que he tenido la oportunidad de leerlo y que desde luego yo empecé cuando el presidente era presidente a trabajar en periodismo, ¿no? Y claro, es decir, yo no sé cómo, en fin, no sé cómo lo llevan los políticos de antes, pero sé que los periodistas de antes no lo llevan, yo no lo llevo bien. Y hay una cosa que figura en el libro que le he oído decir alguna vez también al presidente y a todos los sociólogos y a los politólogos, que es este lenguaje ahora que utiliza la política y que utilizan los medios, que es un lenguaje, no es un lenguaje político, no es un lenguaje técnico, es un lenguaje de moralidad, ¿no? Es un lenguaje del bien contra el mal, es un lenguaje de la bondad contra la maldad, los malos son los de enfrente, los buenos somos nosotros, y claro, ahí no hay discusión posible, porque en una lucha del bien contra el mal, si uno es el bien y el otro es el mal, no hay discusión posible, ¿no? Es decir, uno tiene todas las cualidades del bien y el otro es el mal y por tanto el mal hay que desterrarlo de la tierra, ¿no? Es decir, es un poco como la Biblia. Y este es un lenguaje ahora mismo que es un lenguaje muy común en la política española y que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo en el Parlamento y fuera del Parlamento de verdad y en el Parlamento de papel y en la opinión pública y en la publicada y en todas partes y en la televisión y en la radio. Y yo creo que este es uno de los principales problemas que hay en este momento en el lenguaje político, aparte de lo interesante que es lo que cuenta Luis, que es un cambio también de paradigma, que es que ahora mismo uno no se inscribe en un partido porque esté de acuerdo con las ideas de ese partido, sino que se inscribe en un partido y automáticamente en su cerebro asume todas las ideas, no las ideas de ese partido, la actuación, las declaraciones de sus dirigentes, lo que hacen sus dirigentes, de tal manera que como ese partido representa el bien, sus dirigentes nunca pueden hacer nada malo, ¿no? Y yo creo que este es un cambio de paradigma en relación con cuando yo empecé. Y me parece una de las grandes aportaciones del libro porque sistematiza, digamos, lo que vemos todos los días, que no tenemos tiempo, ¿no?, de pensar, porque una de las cosas que pasan ahora es que nunca tenemos tiempo de pensar, ¿no? No nos paramos a pensar qué significa. Os he estado oyendo hablar de Doñana, ¿no? Ahora no sé cómo habéis llegado, no sé por qué camino habéis llegado a Doñana, pero bueno, efectivamente es un ejemplo de lo que puede ser, ¿no? El bien contra el mal, la ecología contra la no ecología, el cambio climático contra el negacionismo. Bueno, pues yo creo que efectivamente en este libro yo siempre le he dicho a Luis que este libro explica las cosas, por qué nos pasa lo que nos está pasando. Bueno, Lucía, bienvenida. Yo sabía que tú no querías estar en esta acá, pero sí, bueno. Verás. Si estoy deseando oírte siempre. Para aliviarte, verás, Lucía. Ahora, digamos, yo también me alivio. Ahora es más difícil, de verdad es más difícil, construir un proyecto político que lo era cuando nosotros llegamos al gobierno. No porque haya más resistencia, sino porque hay muchas más incógnitas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos un horizonte por delante de dificultad que teníamos que vencer para hacer, digamos, un proyecto socialdemócrata para España, para sentar la base del Estado del Bienestar, no sé cuánto, modernizar la Fuerza Armada, papá. Bueno, teníamos una hoja de ruta por la que habían circulado otros. Ahora esa hoja de ruta no existe.
En parte porque se ha perdido y en parte porque hacemos, antes lo decía, políticas sin historia. Ahora, quiero consolarte con esto de que eres analógica. Yo no soy digital. Yo soy analógico también. Pero hago un truco que te va a venir bien. A mí me interesa conocer conceptualmente lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Y las consecuencias que va a tener la inteligencia. Está teniendo ya la inteligencia artificial. Cuando la conozco conceptualmente, no me convierto en especialista. Lo mismo que pasa con toda esta sociedad de la red. Empecé a estudiar solo en el 96, cargado de preocupación en el Silicon Valley. Por lo tanto, no es tanto la inteligencia analógica y la digital, que pertenecemos al mismo mundo de la inteligencia analógica, sino negarse a comprender conceptualmente el cambio. Y si tú no lo puedes hacer materialmente, pues que te lo haga claro, que alguien te ayude, que es lo que me pasa a mí. Si no, este instrumento pues lo estaría utilizando seguramente mal. Tienes que tener a la gente que te ayude. Normalmente la gente joven te ayuda más. Pero es interesante pensar en eso que te digo. Estábamos hablando de Doñana como de cualquier cosa. Esto no es un problema de sequía, que también, pero esta no es la pertinaz sequía de Franco. Es que tenemos un problema de recursos hídricos que nadie se atreve a sentarse en una mesa y a dar la cara. Y lo tenemos seriamente. Además es un problema tecnológico, además, y de cálculo de costes. Porque decir que este mundo se está secando es verdad, pero a la vez es verdad que las 4/5 partes del mundo que habitamos es agua. Luego el problema no es de agua, sino de tecnología y de coste de la tecnología. Eso es más que evidente. Pero bueno, siendo eso evidente, no se plantea. Nunca el debate se plantea en serio. Repito, que antes lo comentaba, los incendios forestales. Es que llevo insistiendo y machacando y advirtiendo que viene, que viene, que viene. Bueno, hemos quemado mucho más, hemos emitido mucho más CO2 el año pasado en España por incendios forestales que toda la industria en los últimos 20 años. ¿Habrá alguna vez que la gente se sienta a pensar qué coño estamos haciendo? En serio. No tengo razón a priori. Ese a priorismo casi religioso o sin casi. Es decir, Dios está conmigo. Pues no tenemos tan confundido a Dios, sobre todo para los monoteístas, ¿no? Pues si está con uno y con el contrario, estamos jodidos, ¿no? Por tanto, repito, ya lo hemos hablado y no lo quiero reiterar. Hay política sin historia, lo cual lleva a una banalización terrible de la política. Es la primera vez que se hace, es la primera vez que no sé cuánto. Yo me llevé 14 años gobernando y era la primera vez en casi todo. Además, era la primera vez en que metía la pata en casi todo, en las cosas que tenía que meter la pata, ¿verdad? Además, un aprendizaje. Esto es la primera vez que se hace, la primera vez que España, la primera vez. Por favor, la primera vez. Bueno, a los analógicos los consuelo diciéndole, por favor, que lo único que no cambia es la condición humana. Cambia la tecnología, pero la condición humana atraviesa todos los cambios tecnológicos. Y quien se pierde en la tecnología y a la vez se olvida de la condición humana, simplemente se deshumaniza. Está tan vigente Aristóteles hoy como Bill Gates. A mí me encantaría seguir debatiendo porque yo tenía algunas preguntas para vosotros, sobre todo mirando de cara al futuro, ¿no? Porque, digamos, si la teoría que creo que habéis consensuado, ¿no? Tanto presidente como Luis, como seguramente Lucía estará de acuerdo, ¿no? Aquí la gran pregunta es si logramos trazar un camino donde se redistribuya mejor el ingreso, vuelvan a crecer los salarios y tal, ¿esta polarización se conseguirá revertir? ¿O ya se ha metido el virus dentro y va a ser muy difícil? Porque efectivamente, ¿no, Lucía? Yo lo digo muchas veces así, cuando la política se eleva a una categoría moral, curiosamente lo que se está haciendo es negando el juicio político totalmente. No hay juicio político posible, ¿no? Y además... y además, y lo cuenta muy bien Grossman en un libro que me acabo de leer, o sea, en épocas de conflicto se acaba achicando el lenguaje también, y lo que estamos viendo en el Parlamento es un achicamiento del lenguaje, un empobrecimiento absoluto del lenguaje, porque el lenguaje en conflicto acaba siendo simplemente un cliché sobre el otro, ¿no? No hay ni matiz, ni
¿Cuántas frases subordinadas escuchamos en el Congreso de los Diputados, Lucía? ¿Cuánta ironía? Ninguna, ¿no? Porque también achicamos la manera en la que hablamos. Si esto conseguimos revertir las condiciones socioeconómicas en el futuro, que está lleno de oportunidades, con la tecnología, está lleno de oportunidades, ¿se va a revertir también la polarización o va a ser más complicado, ¿no? Yo creo que ese es el debate interesante para el futuro. Me sabe muy mal que no lo podamos tener porque hemos dicho 1 hora, yo soy consciente además que hay gente que se tiene que ir a las 8, o sea que no lo podemos alargar y aparte así se lo hemos dicho a nuestro público, pero si os parece, Lucía, con asistentes ahí a la tecnología, me gustaría que lo repitiéramos y pudiéramos reflexionar sobre si esto va a seguir siendo así o sobre qué posibilidades hay de revertirlo, porque lo que sabemos todos, y yo creo que es un clamor en estos momentos, ¿no? Es que seguir con esta polarización no nos trae nada positivo colectivamente, ¿no? Entonces, si os parece, os emplazo a un nuevo CABA en breve que podamos analizar este futuro y si queréis y tenéis 5 minutos, que no sé cómo vais de tiempo, y queréis decir vuestra impresión sobre este futuro que nos espera y cerraríamos ya así, si os parece. Luis. Bueno, pues yo soy optimista por naturaleza y yo creo que ahí puede haber lo ha mencionado el presidente hace un momento, puede haber un cansancio. Yo creo que muchas de estas estrategias en muchas ocasiones producen cansancio y yo soy bastante optimista. Siempre lo que me gusta decir es que sería importante llegar a compromisos del tipo de, oye, en enero, cuando tengamos un nuevo gobierno, etcétera, tenemos al menos que poner esta reflexión sobre la mesa. Yo creo que la ciudadanía está suficientemente cansada y creo que además sigo defendiendo que creo que que los partidos que lleguen a propuestas o a definiciones de la realidad en la línea de lo que aquí estamos hablando, yo creo que pueden tener también una ventaja, que no todo es polarizar. Y estamos viendo algunos casos internacionales en los cuales se está volviendo a cierta centralidad. Con lo cual, pues yo, con el poco tiempo que tenemos, voy a dejarlo en una nota optimista y que, aunque sea por cansancio, volvamos a esos debates sobre lo que realmente nos puede sacar de aquí adelante. Lucía. Lucía. Bueno, yo 2 cosas así muy rápidas. Me encantaría que otro día pudiéramos avanzar y pudiera yo ya con las cosas estudiadas, ¿no?, de lo digital, ya incorporarme desde el minuto 1. Ha dicho una cosa el presidente muy interesante de la política sin historia, es que mientras los políticos que hay en ejercicio tengan la filosofía de todo empieza hoy, parece difícil, ¿no?, que haya una resolución de esto. Si todo empieza hoy, si todo empieza con nosotros, pues este es el estilo, ¿no?, de hacer política de ahora. Yo sí creo que hay... yo no soy tan optimista como Luis, pero sí creo que hay en España en este momento un cierto sentimiento, una cierta petición de que haya una cierta normalidad política. Esto es difícil, porque yo creo que yo no creo que el mundo haya empezado hoy, en absoluto. Creo que aquí han pasado muchas cosas desde el año 2014, 2015, que no se pueden archivar a beneficio de inventario. Aquí hubo una cierta ilusión por la nueva política, aquí hubo una decepción horrible con la nueva política y esa decepción ha desembocado en un gran cinismo por parte de la vida política en general. Y esto es una realidad que hace complicado, digamos, que ese optimismo se abra paso y que se abra paso una cierta normalidad institucional, porque lo que caracteriza esta época, en mi opinión, es un trastorno un trastorno institucional y colectivo. Mi optimismo reside en que yo no sé si todas las personas que yo me encuentro por la calle y que me dicen, que me piden moderación, serán solamente esas. A lo mejor hay
hay solo los que yo me encuentro, ¿no? Pero yo sí me encuentro personas que me lo dicen. Por tanto, mientras yo me encuentre personas que me lo dicen, creeré que eso, por lo menos esa opinión existe en alguna parte de la sociedad. A lo mejor no hay más que las que yo me encuentro, y son pocas, claro, evidentemente, porque estadísticamente son una cosa despreciable, ¿no? Imagínate, serán 100, 200, 300, pero mientras eso sea así y la gente me diga en la calle tiene que haber moderación en la política, pues supongo que mientras eso suceda cabe el optimismo de que esta situación no siga durante mucho más tiempo, ¿no? Bueno, Pues, presidente, para terminar ya la última palabra. Tú siempre has dicho que esto se termina con un proyecto sólido de país desde la centralidad, porque al final la moderación, Lucía, eso es lo que hay que contestar, es la virtud de los fuertes, nunca de los débiles. Así que, presidente, yo creo una nota de optimismo para el futuro que sé que la compartes. Lucía, el adanismo es repulsivo. Todo empieza conmigo y acaba conmigo. Pero es que lo vemos todos los días, en todas partes. A mí lo que más me preocupa es Petro, con el que me he relacionado mucho. Dice, todo empieza conmigo y atención, si no acaba conmigo, mal. Bueno, esto es lo que somos reformistas de mierda. Pensamos que la dimensión humana es más el paso que es. Bueno, entonces, a ver, el debate esto sobre optimismo o pesimismo, por favor. No quiero desconcertarme, yo el otro día lo cité en Uruguay, en un seminario. Vamos a ver. El pesimismo hoy, en los análisis, da fama. El optimismo, en la búsqueda de oportunidades, da dinero. O sea, los optimistas ganan dinero y los pesimistas ganan fama. O sea, los análisis catastrofistas le dan fama a los autores. Y los tipos que invierten buscando oportunidades ganan dinero como nunca. Y en medio están los políticos, que son optimistas si están en el gobierno y son pesimistas si están en la oposición. O sea, no son ni optimistas ni pesimistas, son oportunistas. Es muy difícil sostener una política que no es verdad. Que la gente diga lo que dice el líder es la verdad. No es verdad, no es verdad. El mar de fondo es mucho más importante y más intenso que eso, por fortuna. Y ahí me quedo. Yo soy optimista, pero optimista porque creo, por ejemplo, creo que la sociedad española es mucho más resistente que los representantes que tienen. Pues con esta nota y agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañen y prometiéndoles que seguiremos esta discusión, que no sé a ustedes, pero a mí se me ha hecho corta. En la calle lo que oigo es pónganse de acuerdo. No en qué, pónganse de acuerdo y no nos enreden más. Eso es lo que también comentaba Lucía, os debéis encontrar a las mismas personas. En todo caso, les decía que gracias por acompañarnos y nos comprometemos a seguir esta conversación que da mucho de sí, y de ella depende también, no de esta conversación, pero digamos de este tema que estamos debatiendo, depende en gran parte el futuro que tengamos en los próximos años. Así que muchas gracias a todos ustedes y hasta luego.